Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Soy Ángel Ribó con Intao Televisión y estamos aquí un día más con personas líderes en el mundo de los negocios y de la tecnología en América Latina y en España, en el mundo hispanoparlante. Y obviamente, como siempre, co-presentando esta entrevista está conmigo el co-gerente general tanto de Intao Corporación como de Intao Televisión. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, Ángel. ¿Tú qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y hoy tenemos pues otra persona extraordinaria en el mundo de los negocios y de la tecnología en América Latina. Él es Niso Cohen. Niso, bienvenido a esta tu casa, Intao Televisión. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Por supuesto, cómo no. Y vamos a empezar con una pregunta bien sencilla. La gente, qué debería saber de ti? Tu vida profesional, básicamente, ¿en qué ha consistido en los últimos años, Niso? Bueno, son 40 años de experiencia. Comenzamos cuando todavía las computadoras se programaban en Fortran y COBOL. Y bueno, hoy en día es otro mundo con el Internet y las redes y las comunicaciones. Entonces, siempre he sido muy curioso y siempre buscando nuevos retos en tecnología. Soy un emprendedor nato. He creado muchas empresas, he trabajado con multinacionales, abierto oficinas en diferentes países de América Latina y mis trabajos han ido desde empresas de software multinacionales reconocidas como Autodesk, el fabricante de AutoCAD, que la gente lo conoce como AutoCAD, hasta mi última experiencia con multinacional, que ha sido Space Imaging, que era una empresa fundada por dos gigantes del aeroespacial, que era Lockheed Martin y Raytheon de Texas, ¿no? O Lockheed de California. Entonces, ese más o menos como me conocen. Soy una persona que tiene buena empatía con partners, con socios de negocio, con levantar mercados, abrir mercados. Entonces, es un poquito mi experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Autodesk he formado una red de 400 partners en toda América Latina. Algunos de ellos, lo más queridos, son todavía existen, tienen sus empresas y me quieren muchísimo. Cada vez que me ven, mucho cariño conmigo. Wow, wow. Nison, realmente aparentemente estás cubriendo bastante del espectro de la tecnología. Si quieres contarnos ahora, por ejemplo, ahora, digamos, hoy en día, ¿en dónde te estás concentrando? Bueno, tengo mi propio emprendimiento con un socio en el área de tecnología, pero también muchas veces me llaman empresas de satélite. Eh, ¿Por qué? Porque el mundo del satélite no hay mucha gente que conocen, no tanto cómo hacer un satélite ni cómo utilizar la información del satélite, sino buscar negocios. Esas empresas son todas comerciales, no son empresas de gobierno, no son entidades estatales, son más bien emprendimientos privados y necesitan a alguien que les desarrolle el negocio. Entonces, en América Latina no hay muchos personajes que conocen de cómo andar por la región y buscar negocios para los satélites. Entonces, muchas veces me contratan para hacer esa labor, pues, ¿no? Entonces, bueno, recientemente estoy trabajando con un emprendimiento nuevo que viene de un país que uno no se imagina, que es un país que está incursionado en satélite, que es Finlandia. Hay un par de genios de 29 años con su tesis y después el desarrollo y alguna inversión privada de venture capitalists, de VCs, incluso de California, emprendieron la construcción de satélites de radar, ¿no? De apertura sintética. Ellos me contactaron para desarrollar Latinoamérica,
el mismo grupo que desarrolló para los satélites ópticos hace 15 años, que fue la primera ola de satélites comercial, que fue Space Imaging. El mismo grupo que desarrolló Asia, Europa y América Latina, estamos con ellos apoyándolos. Interesante, creo que la gente no percibe, lo que me emociona más en los satélites de hoy es que la gente no percibe lo que significa del punto de vista comercial, porque la gente lo ven, bueno, un satélite, ven los cohetes de SpaceX al salir al espacio y disparar un enjambre de 60, 70 satélites a la vez, y no es tan común o conocido en la región latinoamericana, que eso está revolucionando un poquito el uso del espacio para actividades comerciales, ¿no? No es solamente enviar una persona a viajar en el espacio, sino más bien utilizar el espacio para beneficio del ser humano, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ICEYE, que es la compañía finlandesa, ellos son típico emprendimiento del área de lo que llaman New Space. New Space es el concepto de, en vez de mandar satélites muy grandes, estilo un autobús que pesa 1,000 kilos, cuesta $300 millones, ellos miniaturizaron esa tecnología al punto y le pusieron una cantidad de cosas nuevas, al punto que el mismo satélite, en vez de tener 1,000 kilos, es 85 kilos, y en vez de costar $300 millones de dólares, cuesta $20 millones, y entonces con eso uno puede, en vez de enviar uno, mandar muchos en una constelación. ¿Qué ganas con eso? Primero, la cantidad de datos que vas a recibir va a ser astronómica. El costo de los datos que recibes se reduce a una fracción, y va a surgir una cantidad de empresas que van a desarrollar aplicaciones inteligentes para la agricultura, el medio ambiente, el monitoreo, análisis de mercadeo, por ejemplo. Son cosas que van a comenzar a salir en el mundo comercial, donde el espacio va a ayudar al ser humano local a tomar mejores decisiones. Entonces, la compañía finlandesa envió sus primeros 2 satélites, y ese año se prevé que van a llegar a 6, 7 satélites, y para el año que viene 18 satélites, que va a ser una constelación ideal que permitirá una revisita en cualquier punto de la Tierra cada 3 horas. Eso es algo que para la gente que están un poquito metidos en ese mundo, especialmente en el mundo de cartografía, de mapeo, eso era algo impensable, porque los satélites iniciales eran 1 o máximo 2 en una pequeña constelación, y la revisita era cada 3 días, cada 7 días. Entonces, con ese tipo de satélite podías hacer muchas cosas, pero, por ejemplo, no podías hacer análisis de mudanzas o de cambios, por ejemplo, change detection, que dicen en inglés. No podías tampoco utilizar mucho eso para monitorear. Entonces, por ejemplo, si quieres en un estrecho marítimo saber cuántos barcos pasan y cuáles barcos pasan, necesitas una revisita cada 2, 3 horas, y tienes que tener la capacidad de tomar imágenes de día, de noche, a través de las nubes, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me emociona mucho ese concepto, porque ya no son solamente los gobiernos que pueden comprar satélites, porque los satélites son más accesibles y empresas privadas pueden entrar. Obviamente en el pasado y recientemente los satélites de comunicación siempre han sido emprendimiento mucho de la industria privada, ¿no? Las empresas de telecomunicaciones. Pero, digamos, hoy en día se va a masificar, digamos, el concepto incluso de comunicación.
¿no? Cuando uno piensa en los emprendimientos de SpaceX, de Google, de mandar satélites, microsatélites en el espacio, constelación, para poder ofrecer Internet a nivel mundial, en cualquier rincón del planeta, eso en 10, 15 años va a ser una realidad y eso va a cambiar muchísimo el concepto de empresas de telecomunicación, ¿no? Igual que hoy en día estamos amarrados a un país y cuando vamos con nuestro celular a otro país no podemos, tenemos que pagar una fortuna por el roaming y tenemos que, en cualquier café que nos sentamos a buscar la red Wi-Fi para poder comunicarse, por lo menos por WhatsApp, eso va a desaparecer porque vas a tener una cuenta con una de esas compañías y vas a poder comunicarte en cualquier lado del mundo. Lo mismo pasa en la cuestión de detección y de lo que es imágenes y datos a nivel espacial, ¿no? Bueno, sí. no, Niso, no, increíble. Cuando decías que eres una persona curiosa con la tecnología, la verdad es que estoy con la boca abierta. No sé tú, Julio, pero yo estoy aquí escuchando, estoy disfrutando. Totalmente, totalmente. Estoy disfrutando, ¿no? No todos los días uno se cruza, digamos, y tiene la oportunidad de platicar con alguien con tal conocimiento. Exacto. Entonces, pues enhorabuena, gracias por tu curiosidad. Efectivamente, te iba a preguntar cómo se traduce esto en la vida diaria de las personas de a pie, porque cuando piensas en un satélite, ¿no? Piensas en algo, efectivamente, que está no solo por encima de las nubes, sino que está por encima del bien y del mal, ¿no? Que únicamente, pues, el 0.00005% de la población mundial es capaz de tener algún tipo de contacto con alguien relacionado con un satélite, ¿no? Pero lo que quería preguntarte, quizá hablando más de Niso persona, ¿no? El Niso del hombre, ¿no? ¿Cómo llega Niso a estar involucrado en algo tan fascinante y tan de vanguardia? ¿Por qué crees tú que llegas a estar involucrado con algo tan interesante en este momento en tu vida? Bueno, eso fue una casualidad. Yo trabajaba en la empresa Autodesk, fui el primer empleado residente en América Latina de Autodesk, cuando Autodesk eran apenas 400 personas y era una corporación ya en Nasdaq, pero digamos recientemente. Autodesk se creó en el 80 y algo y yo entré en el 92, ¿no? Y trabajé allá, básicamente, yo me recuerdo el vicepresidente de América Latina, cuando me entrevisté me dijo, bueno, ahí está tu laptop y era un Compaq, eso que pesaba como 5 kilos, no era tan transportable. Y aquí está tu tarjeta de crédito American Express y comienza a recorrer a toda América Latina y arma la red de distribución y de los productos de Autodesk, de AutoCAD, ¿no? Obviamente en esa época AutoCAD se vendía muy poco, básicamente porque había mucha piratería también, ¿no? Un software de 3, 4 mil dólares y la gente no sentía ningún peligro en sacar una copia, entonces por cada 1000 copias ilegales, ¿no? Entonces uno tuvo que hacer varias cosas. Primero, armar un canal de distribución y segundo, abrir oficinas locales y todo. Entonces, de una venta inicial, cuando yo entré, creo que facturaban menos de $1 millón al año. Pasamos, cuando yo me salí 8 años después, a facturar casi $30 millones, ¿no? Entonces, el crecimiento había sido exponencial. Monté oficina en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Ciudad de México y en Caracas en su momento, que después se mudó a Miami por la circunstancia país. Pero entonces en el 99 había ese emprendimiento de la Lockheed y Raytheon, que son gigantes de la aeroespacial. Habían montado una empresa para comercializar, para lanzar al espacio un satélite de alta resolución que nunca se había visto porque los satélites de alta resolución hasta esa fecha
eran básicamente satélites clasificados, que no eran de uso comercial ni público, y solamente el gobierno americano y algún otro gobierno en el mundo tenían acceso a ese tipo de imágenes y eran clasificadas, eran restringidas. Entonces, en el 94, el presidente Clinton firmó un decreto liberando esos satélites para uso comercial. Entonces, Raytheon y la empresa Lockheed Martin decidieron montar una empresa aparte que iba a hacer un business plan y todo un desarrollo y construir el primer satélite de alta resolución y lanzarlo. Entonces, en esa época, en el 99, me contactó un cazador de talento y me dice, Niso, tengo una buena oportunidad con unos gigantes multinacionales, te va a encantar. Yo dije, bueno, ¿y de qué se trata? Yo pensando en software, ¿no? Porque venía de Autodesk. Y dice, no, es una empresa de satélite. Y yo dije, mira, de satélite yo no sé nada. Yo sé lo que sabe el común de los mortales, que lo que vemos en televisión, etcétera, pero de satélite no sé nada. Y dice, bueno, esa gente no quiere a alguien que sepa de satélite. Para eso ya tienen sus ingenieros y su equipo. Lo que quieren es alguien que puede desarrollar el mercado, que sea un vaquiano que va por la selva de América Latina y desarrolla el mercado para los satélites. Dice, bueno, fui a una entrevista y comencé a los 3 meses de la primera entrevista porque hubo todo un proceso porque siempre, aunque era comercial, había un área del negocio que era muy secreta o muy privada o muy restringida. Entonces yo tenía que pasar por un proceso fuerte de selección donde me tenían que chequear el background mío para ver si no tenía algún nexo con países no muy amigables a Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces entré en enero del 2000 con el Millennium, entré en esa empresa y comencé a trabajar en eso y me apasioné. Bueno, pues siempre uno tiene sueños cuando es chiquito, pues, ¿no? De chiquito uno quería ser piloto de avión, después astronauta o no sé qué. Y de pronto me encuentro, después de tantos años, a la puerta de una empresa de satélites, ¿no? Y entonces fue muy emocionante. Y obviamente cambió un poco el tipo de clientes con lo cual yo me movía mucho más con gobierno. En ese momento, los que le interesaba esas imágenes eran gobiernos y especialmente áreas de defensa, áreas de seguridad de los diferentes países, aunque comenzaba a entrar también empresas internacionales o empresas importantes como empresas como PDVSA, como empresas como Petrobras, Ecopetrol, Pemex, comenzaban a interesarse mucho en las imágenes de alta resolución, porque podían ver cosas que antes no podían ver desde el espacio, ¿no? Entonces comencé a reclutar algunos partners en la región, gente especializada en todo lo que es topografía, información geográfica, etcétera. Y desarrollé también un área comercial, además de gobiernos, ¿no? Entonces me metí en eso principalmente por la circunstancia del momento, ¿no? A los 7 años, lamentablemente, la empresa, aunque era daba mucha utilidad, no era el nivel que quería Lockheed y Raytheon, entonces la pusieron en venta en la bolsa de un auction, ¿no? Y lo compró un grupo de gente de la bolsa de Nueva York y básicamente como una inversión para sacarle provecho nada más al cash, ¿no? A la generación de efectivo que tenía la operación. Yo me quedé 6 meses y después me retiré y comencé a trabajar con otras empresas de satélite, ¿no? Comencé a trabajar con Digital Globe, que es una de las grandes también, y después con MDA de Canadá. Entonces, siempre me he quedado ligado a ese mundo y mantuve mucho, obviamente LinkedIn es una herramienta para eso, mantuve siempre contacto con mis ex compañeros, tanto de Autodesk como de
de los satélites y siempre me llaman y hoy se ha convertido más que no solamente una fuente de ingreso, pero también una pasión, ¿no? Y con lo que está pasando, como les dije, en los últimos 3, 4 años, estamos viendo un cambio de paradigma grande, porque estamos pasando de cosas muy costosas que solamente poca gente podía armar a una cosa que 2 estudiantes de una universidad, la Universidad de Athos en Helsinki, convierten su tesis de grado en una empresa que probablemente va a ser sumamente exitosa, ¿no? Entonces, es interesante el mundo. El mundo del espacio está cambiando mucho y vienen muchas empresas de emprendimiento. Por ejemplo, en Brasil hay un grupo en Campinas que se ha especializado a utilizar las imágenes satelitales para sacar información de agricultura, ¿no? Para proveer a los agricultores información inteligente sobre las cosechas, la salud de sus plantaciones, etcétera, y utilizan, ponen la cantidad de imagen que consiguen y a través de inteligencia artificial y programación logran sacar información muy valiosa para los agricultores. Es un ejemplo, pero va a salir muchísimo más aplicaciones. Se habla de, por ejemplo, en pesquería, ¿no? Para controlar un poquito la pesquería internacional, crear mezcla no solamente de las imágenes satelitales, sino también de los sistemas de transponder que ubican los barcos en los mares. Yo creo que vamos a ver también en el Ministerio del Ambiente de diferentes países interés en monitorear las reservas de cada país para evitar que entran gente a cortar árboles, a depredar un poquito el ambiente. Yo creo que va a haber muchas empresas que van a crearse alrededor de la parte software, ¿no? De la parte de desarrollo de aplicación. Es un mundo fascinante, realmente. No, realmente, aparte tú lo has mencionado muy bien, porque se unen dos grandes tecnologías, ¿no? Que es la parte satelital que se empieza, digamos, a aumentar la frecuencia de muestreo, por así decirlo, y tecnologías que ya están bastante maduras, como de reconocimiento de imágenes, o sea, y procesamiento de imágenes, y entonces así, digamos, puede haber, digamos, un montón de usos, digamos, y poder ser herramientas para solucionar temas. Pero aquí, digamos, me quedo con un punto, Nisa, y acá me gustaría hacer una pregunta, dado que tú has trabajado durante años en la región desarrollando negocio. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene la región para poder implementar satisfactoriamente todo esto que venimos hablando? Tiene, digamos, desafíos por ejemplo, están los grupos de Brasil que ya están implementando, pero la región en sí, digamos, ¿cómo lo ves? Digamos, ¿cuáles, bajo tu opinión, los principales desafíos que tiene la región para poder, digamos, asimilar esta tecnología? Yo creo que uno de los desafíos grandes, y se ve también a nivel internacional, no solamente en la región, es que los VCs o los que invierten en emprendimiento, en startups, comienzan a ver ese tipo de emprendimientos. Yo puedo imaginar fácilmente que en pocos años habrá empresas en Latinoamérica que se van a dedicar a construir satélites. No es una cosa que diría yo que es imposible, ¿no? Y no es solamente empresas que desarrollan aplicaciones utilizando información del espacio, sino también construir satélites. Ahora, todo eso necesita mucho capital de trabajo para armar una, una, una empresa, para que comiencen a desarrollar sus tecnologías. Entonces, todo eso va a tener, si no hay inversionista o grupo de inversionistas que creen en el espacio y ven la posibilidad de sacarle provecho y tener utilidad a su inversión,
va a ser muy difícil, ¿no? Principalmente si queremos hacer algo grande, ¿no? Hay un ejemplo de una empresa argentina que comenzó a hacer satélites ópticos de casi alta resolución, digamos, muy cercano, pero tuvieron que mudarse a California, ¿no? Porque la única forma de ellos conseguir inversionistas que pongan capital, tuvieron que mudarse a Estados Unidos y en el ambiente de California, que es muy propicio a ese tipo de inversión. La otra cosa que es importante es ver cómo los estados o los países latinoamericanos van a permitir a las empresas construir ese tipo de dispositivos. Porque en América Latina, los países que tienen satélite, en general los satélites son de gobierno. Y en muchas partes no es del gobierno en general, sino más bien la fuerza aérea de cada país. Si vamos a Chile, Chile tiene satélite de óptico de mediana resolución, pero ¿quién lo maneja? La Fuerza Aérea Chilena. Si vamos a Perú es lo mismo, si vamos a Brasil es lo mismo. Entonces, ¿cómo va a ser el futuro de eso? Es importante ver que los países permiten, ok, yo sigo haciendo los satélites a través de mi organización. Algunos países como la Argentina tienen una comisión del espacio como una especie de NASA local y ella es la que construye satélite de comunicación o satélite de observación, pero permitirán esas entidades gubernamentales que empresarios privados se meten en eso. Eso va a ser un desafío, ¿no? Porque ellos en general consideran que el espacio es mío, es del gobierno, no es para la gente privada. Entonces hay doble desafío. Uno, conseguir los inversionistas para los privados y segundo, que los gobiernos dejan a los privados hacer los emprendimientos espaciales. Yo creo que esos son las dos barreras que hay que sobrepasar para que suceda eso. A nivel de software no hay tanta, digamos, fronteras. Yo creo que es más la creatividad de los muchachos, de los programadores, y hay muy buenos programadores. El caso brasilero es un caso muy interesante. Ahora, el desafío para esas empresas de software es salir de su ámbito regional, ¿no? Por ejemplo, la empresa brasilera que comienza a ofrecer ese tipo de inteligencia artificial que lo comienzan a ofrecer a otros países como Estados Unidos, Japón, Europa, Asia, etcétera, ¿no? Eso es más factible. Por la parte de construcción de satélite, yo creo, cuando veo lo que hacen, por ejemplo, los finlandeses, hay un emprendimiento en Polonia también, en España. Recientemente leí un artículo de un grupo de muchachos en España que están pensando en satélites de Internet, para ofrecer Internet desde el espacio. Si puede suceder en América Latina, sí, cómo no. Pero el punto es que les dejen, que los gobiernos no sean restrictivos, ¿no? Por ejemplo, le voy a decir, en ISAI, en Helsinki, hay 17 nacionalidades, hay 100 empleados, 120 empleados más o menos. De esos 120 empleados, hay 17 nacionalidades. En el área de construcción de satélite hay un argentino, por ejemplo, un muchacho argentino que fue a estudiar a Helsinki y se metió en el proyecto. Y hay un muchacho venezolano que es un tremendo programador y él está ahí trabajando. Entonces, la presencia de latinoamericanos y hispanoparlantes en esas empresas existe, no es algo inusual. Eso significa que puede en algún momento alguien en Latinoamérica armar un equipo local y hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que sí.
Pues hablando de rentabilidad, ¿no? Hablando de rentabilidad y hablando de operaciones y obviamente pues Intao tiene mucha experiencia ayudando a compañías a aumentar su rentabilidad justamente pues con los 15 años de historia, ¿no? ¿En qué sectores fundamentalmente habéis ayudado, Julio, a las compañías a mejorar sus índices de rentabilidad? Mira, Ángel, tenemos más de 15 años, hemos comenzado con los bancos, sectores financieros, después nos hemos mudado también para sectores de entretenimiento, alimenticio, de construcción, y, digamos, de publicaciones. Tenemos, digamos, en diversas industrias, digamos, siempre trabajando con los equipos de finanzas. Y estamos hablando de tecnología punta, ¿no? Estamos hablando de tecnologías disruptivas, si me permites, Niso, pues hablar justamente de lo que estabas comentando, ¿no? Y es apasionante, ¿no? Es exactamente lo mismo que está sucediendo, de hecho, con Intao, ¿no? Porque, pues, efectivamente, blockchain, inteligencia artificial, machine learning, todos son tecnologías que tienen aplicación justamente en estas industrias que tú estabas comentando. ¿Es así, Julio? Así es, Ángel, y escuchando a Niso que justamente mencionaba, digamos, de que la posibilidad que se están abriendo ahora, digamos, que las empresas privadas desarrollen y desplieguen, digamos, nuevas tecnologías de satélites y que brinden mayor información y que esté disponible mayor información para ser luego procesada por otros grupos de personas, digamos, como, digamos, puso en ejemplo el análisis de barcos en un canal, por ejemplo. Lo mismo sucede con el mundo, digamos, de las finanzas, donde digamos, las transacciones que se capturan, digamos, de consumo, de comportamiento de clientes, cada vez es mayor y cada vez, digamos, poder, digamos, usar la creatividad para, digamos, justamente sacar valor a toda esa información es justamente los desafíos que en Intao estamos acostumbrados a ayudar, digamos, a las corporaciones. Ayudando específicamente a las personas de las áreas de finanzas en esas diferentes industrias que tú has comentado, ¿qué tipo de beneficios crees tú? ¿Qué tipo de impacto tiene la tecnología en esas áreas según vuestra experiencia, Julio? Mira, digamos, los impactos y las oportunidades de mejora es en diversos puntos. Desde de repente, digamos, o sea, sacar realmente provecho, para algo parece tan simple, digamos, y tan mundano como decir, realmente utilizar, ser eficiente utilizando las herramientas que ya tienen las organizaciones. Esto, digamos, a menudo nos encontramos, y especialmente en la región, digamos, de Latinoamérica, digamos, nos encontramos que las organizaciones tienen un montón de herramientas adquiridas, pero no le están sacando realmente el provecho, digamos. Aquí, digamos, es el principal, digamos, el primer punto de mejora que nos encontramos, digamos. Y después realmente sacar valor a la información, a los distintos hilos de información que las empresas están capturando y que es valor que está ahí latente y esperando ser descubierto. Buenísimo, buenísimo. Pues para ya ir acabando esta entrevista, muchas gracias, Julio, por contribuir. Por favor, gracias a ti, Ángel. Para ir ya acabando, Niso, las personas que quieran conocer un poquito más de esta experiencia o de muchas de tus otras experiencias, porque estoy seguro que va a levantar realmente mucho interés y mucha curiosidad el poder contactar contigo. ¿Cuál es la forma más fácil de contactar contigo, Niso? Bueno, lo más fácil es a través de LinkedIn, ¿no? Que mucha gente me contacta con ahí. Yo tengo un buen grupo de seguidores y de amigos y de personas que me contactan por allá, pero también por mi email personal es muy sencillo, es ncoen01@gmail.com, ¿no? Entonces, por allá, con mucho gusto, le contesto al que le interesa. Estoy totalmente 100% disponible. El tema me apasiona y yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en los próximos años. Y realmente pienso que Latinoamérica tiene un papel importante que jugar, especialmente porque su territorio es un territorio de recursos naturales enorme, que puede ser muy vulnerable también, ¿no? Por la depredación que puede existir, por diferentes conceptos, y es importante usar las herramientas del espacio para poder monitorear esos recursos naturales que tiene América Latina, ¿no? Buenísimo. Pues nada, muchísimas gracias, Niso, por estar aquí hoy con nosotros y por compartir tu experiencia y compartir todo lo que has hecho, ¿no? Y apasionante
apasionante tu andadura profesional, de verdad. Gracias por compartirla con todos nosotros. Gracias, Ángel. Gracias, Julio. Por favor, muchísimas gracias, Niso. Ha sido muy interesante escucharlo. Extremadamente Hasta interesante. luego. Julio, ¿dónde sería bueno, las personas que quieran contactar contigo, dónde sería bueno que te encontraran para empezar a conversar? Nos pueden encontrar en nuestra página de Intao, www.intao.com, también en el perfil de LinkedIn, que es jmarro, y si no, también jmarro@intao.com es mi correo personal donde también me pueden escribir, y con gusto podemos platicar. Fantástico. Pues gracias por compartir esta entrevista conmigo también y por sacar, ¿no? Sacar de Niso pues, todos esos puntos que han sido efectivamente fascinantes. Otra vez nos quedamos con una gran cantidad de experiencias y una gran cantidad de nuevas iniciativas y tecnologías que van a cambiar sin duda el mundo en América Latina, y yo también me quedo con la contribución, ¿no? Que latinoamericanos o hispanoamericanos todos los días tenemos en este mundo, ¿no? Y pues nada, agradecer a toda la audiencia. Muchas gracias. Otra vez soy Ángel Ribó con Intao Televisión. Un placer teneros aquí hoy. Esperamos que hayáis disfrutado de la entrevista tanto como la hemos disfrutado hoy. Nosotros os emplazamos hasta la próxima vez que tengamos el placer de tener a un líder de negocios y tecnológico otra vez juntamente con nosotros. Y pues nada, que tengáis un feliz día y hasta pronto. Chao. Chao.